Vamos a evaluar el. Dada una integral definida, observando la forma de la función integral y comparándola con las fórmulas integrales que se muestran aquí a la derecha. Tenga en cuenta que encuentra la antiderivada, tendremos que aplicar el fórmulas de integración que se muestran aquí, donde el denominador es la raíz cuadrada de 1 cuadrado menos x al cuadrado. Y como tenemos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, a es igual a 1. Observe también cómo tenemos un numerador de 6 y, por lo tanto, el antiderivada va a ser 6 veces el pecado inverso o arco pecado de x dividido por a. O de nuevo a es igual a 1 dando un pecado inverso de 6 de x. Y los límites de la integración es de la mitad a la raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Sigamos adelante y calculemos los 6. Y ahora tenemos que determinar 6 veces la diferencia de f grande de b menos f grande de a, que en nuestro caso es 6 veces la f grande de b es la f grande del cuadrado 2 dividida por 2, que es el pecado inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2 menos la f grande de la a, donde la f grande de a es la f grande de la mitad, que en nuestro caso es pecado inverso de la mitad. Ahora recuerdo al evaluar valores de la función seno inverso. Estamos determinando el ángulo en el intervalo de cierre de tarta negativa dividida por 2 a circular positiva dividida por 2, que tiene un valor de función sin raíz cuadrada 3 dividida por 2 y medio. Vamos a determinar estos ángulos usando el círculo unitario. Una vez más, los resultados de la función de pecado inverso solo está al cierre intervalo de tarta negativa dividido por 2 a positivo pastel dividido por 2. En nuestro caso porque el signo los valores de las funciones son positivos. Sabemos que van a estar en el primer cuadrante, lo que significa que estamos buscando para una coordenada y en el primer cuadrante, igual a la raíz cuadrada de 3 dividida por 2, que está aquí, así como la mitad, que está aquí. Esto indica que el signo inverso de la raíz cuadrada de 3 dividido por 2 es igual al círculo dividido por 3 radianes, y el pecado inverso de la mitad es igual al pastel dividido por 6 radianes. Volviendo a nuestro trabajo, tenemos 6 veces el pastel de cantidad dividido por 3 menos el pastel dividido por 6. Vamos a distribuir el 6, 6 veces el pastel dividido por 3 es 2 pastel menos 6 veces el pastel dividido por 6 es un pastel o simplemente pastel. Y 2 pastel menos pastel es igual a pastel. El valor exacto del la integral definitiva es pastel. Y antes de ir, echemos un vistazo a la gráfica de la función integral. Durante el intervalo de integración, en azul tenemos el gráfico de la función integral, y aquí he pensado que área delimitada por la función en el eje x sobre el intervalo de integración. Observe cómo esta área está por encima del eje x, y por lo tanto el valor de la integral definida es igual a esta área. Esta área es exactamente unidades cuadradas. Espero que esto te haya resultado útil.